Bueno, buenas tardes nuevamente a cada uno de ustedes. Nos corresponde en esta tanda que hemos realizado hasta ahora de ver los evangelios de Marcos y de Mateo. Hoy nos corresponde involucrarnos con el evangelio de Lucas. Pero Lucas es además el autor de otro texto del Nuevo Testamento, que son los Hechos de los Apóstoles. Entonces, esto es una realidad que se ha discutido desde hace más de 100 años, si en verdad había que discernir si Lucas era realmente el autor de ambas obras, ¿no? Pero eso fue afirmado, imaginen, por un autor llamado Lightfoot, y hoy se admite, sin género de duda, de que Lucas es el autor de ambas obras. ¿Y por qué determinaron esto? Por varias situaciones. Primero, la unidad de estilo, unidad de lenguaje, unidad de teología, unidad de destinatarios e incluso de problemática, ¿no? Entonces, de hecho, se convierte en la unidad más grande del Nuevo Testamento con, imagínense, casi 38.000 palabras. Este es digamos, un proyecto literario muy ambicioso, con 2 introducciones, y vienen a plantear lo mismo. Como griego, es el mejor griego del Nuevo Testamento, un griego muy fino, ¿verdad?, que anota a una historia de salvación que divide en 2 tiempos: el tiempo de Jesús, que está en los evangelios, y el tiempo de la iglesia, que lo vamos a encontrar en la obra de los Hechos. Ahora, es posible que cuando se hizo inicialmente ambas obras estuvieran pegadas, por decirlo así, que fuera una sola obra. Me gustaría que una persona escogiera Lucas 24:49 y otra persona leyera Hechos 1:6. Porque si nosotros pegamos un versículo del otro, vamos a darnos cuenta que la obra tuviera como continuidad. Y esto hace suponer que probablemente agregaron unos versículos al Evangelio de Lucas para darle como una terminación, y al mismo tiempo un pequeño, cuantos versículos, ¿verdad?, al libro de los Hechos, para que entonces quedara como obra separada, por decirlo así. O sea, los versículos del 1 al 5 de los Hechos serían entonces un agregado. Porque fíjense que es curioso que esta obra, la de los Hechos, comienza en el Templo de Jerusalén y termina en Roma, en una casa, con la predicación del reino de Dios por parte de Pablo. ¿Alguien tiene entonces Lucas 24:49? Yo. Ajá, adelante. Yo tengo okay. Lucas 24:49. Okay. Ajá. Ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo que mi padre prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba. Entonces, incluso hay unos que agregan algo más allí, ¿no? No se vayan a ningún otro lado hasta que... Ajá, en el 50, ajá, sí. Entonces, fíjense... Jesús lo llevó hasta cerca de Betania. Ajá. Ahora, si leen 1:6, ¿qué dice 1:6? Y levantando la mano los bendijo. Hechos 1:6. Ajá. El primer libro lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el 6. El 6. El 1:6. Estaban reunidos. Ellos, en cambio, habiéndose reunido, le preguntaron: Señor, ¿es este momento cuando le vas a restablecer el reino a Israel? Fíjense que se trata de una continuidad de aquello si la obra hubiera sido en continuidad, ¿no? Pero como la separaron, tuvieron que agregarle unos versículos a los Hechos y agregarle también unos 2 o 3 versículos a manera de epílogo a los Hechos de los Apóstoles. Sí. Pero hoy por hoy, sin ningún género de duda, se sabe que el autor de ambas obras fue precisamente Lucas. Entonces, si nosotros estudiamos el texto, vamos a ver un poquito cada uno por separado, ¿no? Ambas obras fueron escritas en griego y han llegado a nosotros en 2 tipos de texto, ¿no? El alejandrino, que fue el de la comunidad de Alejandría, y el otro occidental o antioqueño, que fue en la parte precisamente occidental.
Ahora, en cuanto al Evangelio de la tradición alejandrina, tenemos las mejores expresiones en unos papiros importantísimos y en los manuscritos sinaítico y vaticano. Entonces, es un texto que está muy bien conservado, ¿verdad? Y que se caracteriza porque tiene algunas adiciones y cambios que se van explicando a lo largo del texto. En cambio, en los Hechos, también está representado por papiros, también están el sinaítico y el vaticano, y es un texto que de alguna manera va presentando los detalles pintorescos e inclusive textos litúrgicos, ¿no? Entonces, en cuanto a la estructura como tal, ambas obras son de carácter narrativo y más bien, sin llegar a ser historiografía, tratan de expresar como varias etapas de una misma historia, ¿no? La segunda intenta resumir la primera para de alguna manera como fundamentar su continuidad, ¿no? O sea, por un lado la actuación de Jesús y por el otro la historia de la comunidad cristiana primitiva. Entonces, en el Evangelio vamos a observar que primero se da un prólogo, posteriormente se habla de la infancia de Jesús y muy posteriormente de lo que es la misión. Una misión que en un primer momento se da en Galilea, posteriormente el camino a Jerusalén, la estadía en Jerusalén, donde se da la Pascua, muerte y resurrección de nuestro Señor. En cambio, los hechos se van presentando en una primera parte cómo se va dando ese nacimiento de la iglesia en Jerusalén y en toda Palestina. Y en una segunda parte cómo se extiende al resto del mundo. Entonces, siendo parte de los sinópticos, es semejante evidentemente a Marcos y Mateo. Y presenta en forma parecida que es el prólogo a toda su obra, que lo vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas. Me gustaría que leyéramos los 4 primeros versículos de Lucas, donde está precisamente el prólogo y que trata de ser la explicación de toda la obra. Creo que eso lo comentamos en algún momento cuando hablábamos de lo que era la comunidad prepascual y pospascual, pero no está de más volver un poco a esta parte. ¿Alguien quiere leer el prólogo de Lucas? Versículos del 1 al 4. Lo tengo. Adelante. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez y las enseñanzas que has recibido. Ajá. Fíjense que, ¿de quién están hablando en forma implícita acerca de Jesús de Nazaret? A partir de lo que fueron los testigos oculares y los servidores de la palabra. Aquí se está haciendo referencia a lo que es la tradición oral. Y por otra parte dice muchos, o sea que las tradiciones escritas fueron muchísimas. De allí, digamos que hubo una criba para determinar cuáles eran inspiradas por Dios y llegaron a considerarse canónicas y cuáles no. Por otra parte, Lucas atestigua que él ha investigado y que está escribiendo en ese momento de acuerdo a lo que él investigó. De paso, es el único evangelio que tiene un destinatario concreto y se trata de Teófilo. Ahora, Teófilo era un nombre bastante común en el siglo I. Si desglosamos lo que viene a significar su nombre, Teo viene de Dios y Filo viene de amigo. Así que podría tratarse de un personaje concreto, pero si lo leemos en forma simbólica, podríamos decir que nosotros somos los teófilos y teófilas del siglo XXI, que también seguimos escuchando la palabra de Dios y tratamos de ponerla en práctica, ¿no? Entonces, esa triple constante de vida, memoria y escritos que se repite tanto en el Antiguo Testamento como en el Segundo, ¿no? Pero es interesante destacar que la expansión misionera se produce a los pocos años de la muerte y resurrección de Jesús. Y eso va a ser como
una excusa para ir acelerando la formación de los escritos e ir expandiendo el Evangelio por el mundo conocido, sobre todo en la medida de que iban muriendo los testigos oculares, y eso hizo necesario para guardar los recuerdos de Jesús que empezara a ponerse todo eso por escrito. Si nosotros comparamos a Lucas con Marcos, hay una coincidencia sustancial de contenido y una secuencia de hechos, con dos interpolaciones, si se quiere, una en el capítulo 6, donde Lucas ofrece tradiciones que son propias, y otra en Lucas 9, en el camino a Jerusalén. O sea, recuerden que la semana pasada decíamos que Mateo se escapa un poquito de este esquema y que por razones pedagógicas a veces invierte el orden, cosa que no pasa con Lucas, que sigue el mismo esquema de Marcos. Entonces, de alguna manera, él va a agregar además la oración de Getsemaní. Es el único que habla de que Jesús exhaló durante esos momentos de angustia sangre a través de la piel. Y también ofrece un relato de la infancia de un contenido diferente al que nos ofrece Mateo. Vamos a dedicar una clase a estudiar los evangelios de la infancia y vamos a poder ahondar un poco más en esta parte. Ahora, el contenido de los hechos también comienza con un breve prólogo que está agregado a la obra original y que consta también de una primera parte, ¿verdad?, que habla de la expansión en Jerusalén en un primer término y posteriormente en el resto de Palestina, para terminar, ¿verdad?, en una segunda parte con el protagonismo de Pablo, y finaliza este texto en lo que para nosotros va a ser el fin del mundo, porque para ese momento llegar a Roma era como decir que se llegó a todo el mundo conocido, que ese testimonio de alguna manera fue capaz de llegar a todos, ¿no? Entonces, si vamos en esta temática a ver la lengua y el estilo de este evangelio, tendríamos que decir que es el griego más elegante. El vocabulario es abundante. En el evangelio se expresan 2055 palabras diferentes, en los hechos más de 2000, teniendo en común 1014 palabras. Lucas le da preferencia a los verbos compuestos, en relación con Marcos, que era muy simple. Trata sobre todo de evitar vulgarismo y palabras extranjeras, pero emplea algunos semitismos y latinismos, ¿no? Entonces, utiliza todos los tiempos verbales y sustituye el presente histórico por el auristo. Entonces, en cuanto al estilo, él escribe como si fuera un historiador, pero un historiador que a la vez es pastor. Para Lucas, la lengua está al servicio de la fe, y lo que explica que utiliza todos los recursos estilísticos de la época, como las escenas tipo prólogo, oraciones, cartas, sumario, metáfora, incluso expresa en algunos momentos rasgos psicológicos que evocan la presencia divina, como el episodio de la transfiguración o el rostro de Esteban cuando iba a ser asesinado, e incluso la oración en el huerto, donde Jesús vive como un combate interno para captar esa voluntad del Padre. Entonces, Lucas, a diferencia de Marcos y Mateo, evita las duplicaciones y hace que el relato se vaya presentando como una historia en la que los hechos parecieran que están entrelazados entre sí, ¿no? Si se quiere, en un proceso histórico de salvación, porque así quiere presentarlo él. Entonces, si hablamos de que es una sola obra y la vemos como una unidad, entonces tendríamos que explicarla en su conjunto para tratar de agrupar los elementos en bloque, por decirlo así. Fíjense que viene a presentar dos prólogos, ¿verdad? Uno en el Evangelio, uno en los Hechos, una infancia en la que usa muchos aramaísmos, la infancia de Jesús, la misión de Jesús en Galilea y posteriormente en la iglesia, y va dividiendo de alguna manera
la ley en Antigua, cuando habla de ley y profeta, hasta Juan Bautista, y una ley nueva que comienza con Jesús. Luego de los discípulos de Maús, en 24:47, antes de la ascensión, da como a entender Lucas que el tiempo de la historia se da en 3 etapas. El tiempo de Israel, el tiempo de Jesús y el tiempo de la iglesia. Y todo anuncio es en torno a Jesús y el reino. Su geografía comienza en Galilea, sigue el camino de Jerusalén, donde se consuma todo. En el Evangelio, ¿verdad?, los protagonistas va a presentar al comienzo a Juan, luego a Jesús y los discípulos. En los hechos, los protagonistas principales son Pedro y Pablo. Entonces, pero hay a lo largo de toda la obra como elementos estructurantes. Por ejemplo, la palabra camino, el apostolado, el espíritu, Jesús, reino, que de alguna manera se van como concatenando unas con otras. Para Lucas, la actividad en Galilea tiene una finalidad querigmática, porque lo va presentando desde el mismo comienzo como un profeta. Recordemos que en el capítulo 4 se presenta Jesús en la sinagoga de Nazaret y escoge el rollo del profeta Isaías, el cual lee y lo asume como algo que se está cumpliendo en su persona en ese momento. Por ende, para Lucas enfatiza una y otra vez que ese profeta es rechazado. Jesús, por ende, llama a algunos discípulos, que son muchos. En Lucas se presentan como muchísimos, incluso 72, de los cuales escoge 12, al igual que Marcos y Mateo. Pero la visión de Lucas acerca de Jesús es como presentarlo como Salvador, un Salvador a través de cada uno de los símbolos que se van dando a lo largo del mismo. En la segunda parte, en los hechos, también hay un camino misionero que es realizado por los discípulos, un camino que es de misericordia, un camino de oración, donde hay muchas oposiciones, y por supuesto es un camino estrecho, que tiene que ser seguido con humildad, con servicio, un camino de renuncia que de alguna manera requiere una actitud de gratitud constante. Eso lo vamos a ver a lo largo de toda esta obra, donde precisamente no quería detenerme demasiado, sino más bien en lo que viene a representar la explicación acerca de la comunidad, de lo que fue el autor, el género literario presente en la obra, porque eso nos va a llevar un poco más de tiempo y este esquema yo creo que está bastante claro para cada uno de nosotros. Entonces, le decía que en un primer término, que la clave de interpretación es la de una historia que se está dando en 3 etapas. Estas etapas son la historia de Israel, la historia de Jesús y la historia de la iglesia. Y para Lucas, al igual que Marcos, Mateo no hace tanto énfasis en eso, se trata de una geografía teológica, donde el camino viene a representar uno de los detalles más importantes de este evangelio, porque cada vez que Jesús hace una curación, cada vez que Jesús toca a alguien desde el punto de vista emocional y espiritual, lo cual motiva una conversión, es insertar a esa persona en el camino, porque anteriormente al encuentro con Jesús está fuera del camino. Para Lucas es muy importante eso. Entonces, este relato, ¿verdad?, que de alguna manera se le da a la comunidad cristiana primitiva, es para tratar de confirmar la fe de los creyentes, ¿verdad? Es eminentemente narrativo y sobre todo, podríamos decir que es un género literario doble, porque es histórico por un lado
y por el otro pareciera que se trata de una historia teológica. Entonces, desde lo histórico, ¿por qué afirmamos eso? Porque tiene abundantes citas temporales y espaciales, donde intenta, de alguna manera, ir descubriendo causa y efecto de los acontecimientos. Por ejemplo, cuando habla del mutismo de Zacarías, o la aparición de los ángeles como mensajeros, ¿verdad? Utiliza muchísimos sumarios y resúmenes con finalidad catequética, así como menciona anuncios, realizaciones de profecías. Mateo y Marcos no se ocupan tanto de eso, pero tampoco llega a ser una crónica, más bien habría que insistir en que se trata de una historia teológica. Y esto es porque hace entrar en el proyecto teológico a un personaje importante, y ese personaje, ¿quién es? Dios, que desencadena una estructura histórica que realiza su presente a través de protagonistas como el Espíritu Santo, que hará que María sea madre. Otro personaje es Jesús, de quien presenta su vida, sus luchas, su desencanto, incluso hasta su agonía. También están presentes en Lucas elementos maravillosos que subrayan la presencia de Dios, con situaciones que escapan al control humano y que incluso llegan a trascender. Ahora, en Lucas y Hechos hay otro personaje importante y es el lector implícito, o sea, nosotros, que tenemos que confrontar de alguna manera a esta comunidad que está buscando la riqueza. Por eso es que Lucas habla muchísimo de pobreza. También tiene que enfrentar esta comunidad el tema del perdón, en una comunidad que le cuesta perdonar. El lector al final de la vida de Jesús se da cuenta que parece que nadie entendió nada, por lo que se debe volver los pasos sobre la vida de Jesús y sobre todo lo que es la historia de la salvación. Y eso es evidente con los discípulos de Maús, al final en el capítulo 24. Fíjense que ellos de alguna manera estuvieron con Jesús, fueron sus discípulos, y sin embargo se van desconsolados porque piensan que, bueno, como decimos nosotros vulgarmente aquí, ¿no? Muerto el perro, se acaba la rabia. Entonces, esa sensación de fracaso, que de alguna manera es como tan obvia en este evangelio. En cierto modo, Marcos también lo evoca cuando habla de la vuelta a Galilea, como el lugar para recomenzar nuevamente la historia. Por eso es que aquí, en el caso de Lucas, los elementos históricos son presentados como historia de salvación, que se está dando un proyecto divino que se dio en el pasado, que se sigue dando en el presente, pero que su plena realización va a ser en el futuro. Entonces, de alguna manera nos obliga como lectores a insertarnos en esta historia, asumiendo responsabilidades las que le toca a nuestra generación, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, se dice también que este evangelio rebosa de la influencia tanto del mundo judío, del Antiguo Testamento, como la helenística, ¿no? Entonces, en resumen de todo lo que estamos diciendo, podríamos decir que lo que Lucas propone en el fondo es una monografía histórica, que es lo más verosímil, más que hablar de una biografía o de una novela. Me parece que alguien quería decir algo. Adelante. Como que era mala idea mía, no era así. ¿Están allí? Sí, profe, aquí estamos. Sí, es que me dio Aquí estamos, profe. Ok, es que me dio la impresión que alguien quería decir algo, ¿no? Como no tengo ya regresaron, antes no estaban, se habían ido, y entonces no veía ninguna manito levantada ni nada que se pareciera. Entonces, fíjense que en esto, y nos vamos a detener un poco más en esta parte,
Porque es importante para conocer a Lucas realmente, conocer la comunidad de donde sale. ¿Quiénes constituyen la comunidad de Lucas? Primero, el grupo de discípulos fue muy heterogéneo. Aquí hubo pescadores, eso lo vemos al comienzo, hombres sin instrucción ni cultura, eso lo vemos en Hechos 4, publicanos, mujeres ricas que ayudaban con sus bienes y hasta celotes, lo vemos en Lucas 6. Después la resurrección y al comienzo de la predicación comenzaron a adherirse personas de toda condición social, incluso sacerdotes, lo vemos en Hechos 6-7, hombres cultos como Pablo, personas pudientes y de puestos públicos, lo vemos también en Hechos 9-10, judíos y griegos sin distinción, comerciantes, pero sobre todo las masas del pueblo, compuestas en su mayoría por desposeídos, enfermos, pobres, los que no valían nada digamos, para el tenor de lo que se medía en el siglo I. Sí, cuando Pablo llega a Corinto, estamos hablando de Hechos 18, y se quedó allí como año y medio dedicado a la palabra, ¿no? Primero Pablo, siempre trató de predicar primero en la sinagoga. Cuando no le tomaban en cuenta sus mensajes, se iba hacia los gentiles. Pero se dice que allí estuvo con los cargueros del puerto más de un año. Y al escribir la primera carta, recuerda esa situación cuando escribe la primera de Corinto, ¿no? Mira quienes habéis sido llamados. No hay muchos sabios según la carne, no hay muchos poderosos ni muchos en la nobleza. Pablo de alguna manera evoca esa situación. Y ese universalismo es claro desde el inicio de la comunidad de Lucas. Fíjense que la comunidad de Marcos fue mayoritariamente de paganos, la de Mateo mayoritariamente de judíos, pero esta es abiertamente universal y rompe de algún modo con el gueto que tiene el pueblo de Dios. Entonces, lo que de alguna manera llama a la reflexión, cómo una comunidad de pobres logró transformar su ambiente y su mundo. A veces nosotros nos quejamos de la situación de injusticia y miseria que hay a nuestro alrededor, y tenemos el testimonio de la palabra y de la historia, como muchas veces la gente más sencilla es más abierta a Cristo y al Evangelio, precisamente por ser pobre. Fíjense que los primeros discípulos de Jesús no creían pertenecer a una nueva religión. Ellos habían sido judíos toda su vida y continuaban en cierto modo siéndolo, como pasó con Pedro y los 12, hasta el mismo Pablo. Sencillamente que creían, sin negar el judaísmo, sino que la era mesiánica había llegado finalmente, tan esperada. Pablo lo expresa a los judíos en Roma al final de su carrera. Por la esperanza de Israel, estoy sujeto a una cadena, decía Pablo. Entonces, es decir, que la razón por la que Pablo y los demás discípulos son perseguidos no es porque se opongan al judaísmo, sino porque creen y predican que en Jesús se han cumplido todas las promesas que se le hicieron a Israel. Por eso, los primeros discípulos seguían guardando el sábado, seguían asistiendo al culto del templo. Además, el primer día de la semana, el domingo, que era el día de la resurrección, se reunían para partir el pan. Entonces, y esos servicios no se centraban tanto en la pasión como en la resurrección. Y sobre el hecho de que gracias a la resurrección se había abierto una nueva era. Esto es extraordinario porque a veces en algunos momentos de la historia hemos hecho más peso en lo que fue la pasión que en la resurrección. Y es precisamente la resurrección lo que le da fundamento a nuestra fe. Porque si Jesús no hubiera resucitado, en vano estamos creyendo lo que nosotros confesamos por fe. Entonces, en esa primitiva iglesia, los dirigentes evidentemente eran los 12. Había, por supuesto, unos que se destacaban más, como Pedro y Juan, Santiago, el hermano del Señor. Entonces, y en momentos en que las persecuciones arreciaban,
Entonces, evidentemente, esa iglesia se sintió de alguna manera perseguida, sobre todo en aquellos momentos en que el nacionalismo judío estaba como en ebullición y terminó con una revuelta que en el año 70 terminó con la destrucción de Jerusalén. Entonces, el cristianismo judío entró en contacto con otros grupos y de alguna manera se fue abriendo ese judaísmo ortodoxo hacia otras corrientes como más abiertas, ¿no? Entonces, esto es importante destacarlo porque para el mundo romano, para el imperio romano, el judaísmo era una religión, mientras los primeros cristianos estuvieran amparados en el judaísmo como una secta más dentro de ese grupo, no tuvieron grandes conflictos. Pero una vez que pasa el desastre del año 70, abiertamente se separan y comienzan, ¿verdad?, de alguna manera a ser considerados como superstición. Entonces, este es un poco, digamos, el marco en que actúa la comunidad. Porque entonces tendríamos que preguntarnos, ese grupo de pobres, ¿dónde vive? ¿Con quién trabaja? ¿En qué ambiente se mueve? Entonces, inicialmente en un medio judío. Es así. Porque la comunidad de amigos de Jesús comienza siendo una secta judía, pero que poco a poco, en la medida que va proclamando su fe, que se van dando culto en las casas, acaba de ser rechazada por el propio judaísmo. En este medio, ¿verdad?, donde es sembrado primero el evangelio, Lucas tiene una visión teológica de la historia y la misión eclesial. Así lo plantean los hechos. Entonces, fíjense que de alguna manera va enfocando en sus relatos de hechos que de Jerusalén la fe va hacia Judea, hacia Samaria y hacia todos los confines de la tierra. Entonces, ¿dónde se da esta predicación lucana? En la ciudad. La comunidad lucana es una comunidad citadina y la ciudad es el lugar de la acción, de la actividad apostólica, donde hay 3 sitios importantes: la sinagoga, que es el lugar de la oración pública; la casa, el lugar de la vida privada y donde se reúnen a disfrutar de lo que es y compartir la cena del Señor; y la puerta de la ciudad, que es el lugar de la vida pública. Por eso los estudiosos de Lucas hablan del urbanismo de Lucas. La palabra polis, que es ciudad, aparece 38 veces en el Evangelio, pero 29 son propias de Lucas. De las 38 veces, 29 aparecen aquí. Incluso la palabra aldea, con E, aparece 12 veces. Y en los Hechos, la palabra ciudad aparece 43 veces. Este es un peso por eso hablamos de urbanismo de Lucas, que no lo vamos a encontrar en Marcos, que más bien es agrícola, ni tampoco lo vamos a encontrar en Mateo, a pesar de que Antioquía fue, digamos, el centro de operaciones de la comunidad matiana. Entonces, Lucas, de alguna manera, ve la importancia de las ciudades, partiendo por supuesto de Jerusalén, como lugares estratégicos para testimoniar a Jesús. Entonces, pero en la medida que la comunidad de creyentes fue creciendo, también el marco de acción se fue ampliando frente a los gentiles. Entonces, hubo, si se quiere, una primera actitud de encerramiento que fue rota por el Espíritu, gracias a la persecución que se desató en Jerusalén, y como consecuencia de ella vino la diáspora. Recordemos que esa persecución fue la que llevó a Esteban a la muerte, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso obligó a que la palabra saliera de Palestina, ¿verdad?, fuera anunciada en Samaria, en los pueblos vecinos, hasta llegar a Roma. Pero esto costó mucho a la comunidad, pero siendo que estaban guiados por el Espíritu, de alguna manera, esto se fue dando de a poco. No olvidemos, ¿verdad?, que incluso Pedro, dirigente de la iglesia, él le costó muchísimo. Cuando en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles vemos que él bautiza a Cornelio y a toda su familia, fue después de un sueño en el que Dios le hace ver la universalidad de la salvación,
porque él estaba encerrado en la idea del mundo judío. Incluso los primeros cristianos que vivían en Palestina pensaban que había que ser judío para convertirse en cristiano, o sea, pasar previamente por el prisma del judaísmo. Y eso lo vamos a reflejar en el capítulo 15 de los Hechos, donde se ve que se da el primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén, que de alguna manera va como midiendo, ¿verdad? Qué es lo que realmente se necesita para ser un cristiano. Y entonces se habló de las comidas y se habló de la no necesidad de circuncidarse a todos aquellos que vinieran de parte del paganismo. Esto costó, digamos, bastante, porque fíjense que en la carta de los Gálatas, Pablo le hace una crítica muy fuerte a Pedro, donde le dice, tú cuando estás con los judíos te comportas como judío, pero cuando estás con los gentiles te comportas como gentil. Entonces, ¿cómo es la cosa? Entonces, esa llamada de atención dio pie a que se trataran de reunir para primar un poco lo que iba a ser lo indispensable para realmente pertenecer a la comunidad cristiana. Pero, como les digo, esto no fue fácil, le costó muchísimo a la comunidad, porque estamos enfrentando a dos mundos, el pueblo judío, marcado por la fidelidad, a veces hasta mal interpretada, ¿no?, a la ley, y por una conciencia clara de la acción de Dios en la historia, y por el otro lado, el pueblo gentil, fundamentalmente los griegos y romanos, cuya cultura dominaba el mundo de entonces. Entonces, ¿por qué es difícil? Vamos a tratar de analizar un poco tres opciones fundamentales existentes en el tiempo del Evangelio de Lucas sobre todo. Primero, había una oposición racial y cultural, porque los dos pueblos ante los que se anuncia Jesucristo son dos mentalidades diferentes y dos formas distintas de ver el futuro, ¿verdad? Para el griego existen los griegos y los bárbaros. A ambos los divide la cultura. No se es griego por nacimiento, sino por educación. Pero para el judío existen los fieles y los otros, los gentiles. A ambos los divide la ley. Una persona es judía porque pertenece al pueblo elegido. Aprende con la palabra a ser fiel a la alianza y a leer su destino como separado de los demás. Entonces, hoy estamos conscientes que esta posición sigue siendo un problema de alguna manera racial y cultural. El apellido tal, la región tal, a veces a nivel nacional, el nacionalismo de un país a otro. La distancia muchas veces insalvable entre ricos y pobres, entre pueblos desarrollados y de tercer mundo. Eso tristemente sigue siendo una realidad de nuestra época. Pero también entre esos dos mundos se daba una oposición social, tanto para los judíos como los gentiles. Ellos estaban divididos en libres y esclavos. El libre era el ciudadano, el que tenía derecho a la palabra, el que gozaba de libertad para actuar. El esclavo era el no ciudadano, una cosa que puede hablar, pero que no es tomada en cuenta como si fuera una persona. Entonces, eso también, quizás podríamos hablar hoy de que los esclavos de hoy día son los marginados, los analfabetas, los desempleados, los que no tienen voz, los que no tienen de ninguna manera voz en nuestro país. También se daba también una oposición de sexo, porque la mujer siempre en las legislaciones antiguas tuvo un papel de minoría legal. Entonces el hombre ocupó una hegemonía social. ¿Qué hacía el judío todos los días cuando rezaba? Decía, bendito sea Señor, porque no me has hecho ni mujer, ni ignorante, ni pagano. Una mujer se contentaba con decir, bendito sea Señor, porque me has hecho conforme a tu voluntad. Entonces, salvo contadas excepciones, la mujer no pasaba de ser una cosa del hombre, entonces, al lado de las demás posesiones del marido. Y entonces, imagínense, en la comunidad cristiana primitiva, las mujeres tuvieron un papel importante, porque las reuniones y la fracción del pan mayoritariamente se daban en las casas donde las mujeres tenían un papel protagónico. Entonces, es esta la comunidad
de creyentes que se fue gestando en la comunidad lucana y que es tan evidente en los Hechos de los Apóstoles cuando lo leemos con atención, cómo van aflorando todas estas corrientes y todas estas, vamos a decir, todo este tipo de conflictos. Ahora, ¿qué tendríamos nosotros que decir en cuanto al autor? No duden en interrumpirme si necesitan decir algo, aportar algo, con muchísimo gusto, como siempre. En el siglo II, ¿verdad?, cuando se establece el canon de los libros sagrados, la tradición quiso dar una atribución apostólica a los libros que fueron aceptados. Entonces, todos fueron atribuidos a un apóstol o a un discípulo de apóstol. Entonces, aquí con Lucas confrontaron un problema, porque él no fue apóstol. Entonces, en la segunda de Timoteo 4:11, se habla de un tal Lucas que puede haber sido un médico. Y si lo juntamos a Colosenses 4:14, también se hace esta afirmación. Además, cuando leemos los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, pareciera que Lucas habla en forma inclusiva cuando hace acotación del segundo viaje misionero de Pablo, lo que da a entender para algunos de que pudiera haber sido acompañante de Pablo. Ahora, si nosotros tomamos que Pablo muere en el año 68 y este texto se escribe hasta el año 80, 85 aproximadamente, no sé hasta qué punto sea válido semejante afirmación. Entonces, la crítica bíblica ha presentado muchas objeciones a la teoría en cuanto a la autoría de este evangelio y del libro de los Hechos, por supuesto. En primer lugar, sostienen que el autor más bien tendría que ser de una escuela paulina, dado que subraya tanto el papel de Pablo en el libro de los Hechos. Pero no porque sea médico, porque esta misma corriente afirma que el vocabulario de medicina que se encuentra en el texto está al alcance de cualquier persona que tenga cierta cultura. Entonces, no se cree, por tanto, que el libro, ni de los Hechos, ni el Evangelio, haya podido ser escrito por un compañero de Pablo. Y eso queda como descartado. Entonces, sobre todo, porque existen errores históricos que un testigo ocular o un discípulo de Pablo difícilmente podría haber cometido. En sus cartas nos consta que Pablo se presenta como un instrumento débil. Muestra cómo Dios escogió lo débil, lo imperfecto. A veces él habla de sí mismo como que soy un aborto, no me explico cómo Dios pudo llamarme para esta misión. Pero en los Hechos, Pablo es presentado como una persona, un mandrake, una persona dotada de un poder extraordinario, que resucita muertos, que expulsa demonios. Y Pablo en sus cartas no se presenta así. Eso en relación a las cartas. Ahora, en relación a los viajes, en Gálatas, Pablo afirma que estuvo solamente 2 veces en Jerusalén. Dice que él no fue allá la primera vez, sino hasta que pasó el acontecimiento de Damasco. Para él eso era importante, porque para él era como decir que él no había recibido su evangelio de los 12, sino directamente de Jesús. Él habla de su encuentro con Jesús como una cristofanía. Él dice que el último encuentro de Jesús resucitado es con su persona, precisamente. Y por eso él una y otra vez, cuando comienza sus cartas, dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Título que muchos le quitan porque afirman que él no puede ser apóstol porque no formó parte del grupo de los 12. Entonces, en lo que Pablo escribe, y eso lo leemos en Gálatas 1:20, lo que les escribo, Dios es testigo de que yo no miento. Entonces, afirma que cuando fue a Jerusalén, vio a Pedro, y que no vio a ningún otro apóstol, sino a Santiago, el hermano del Señor. Entonces, ¿estaba Pablo errado? Porque Hechos nos cuenta algo completamente diferente. Pero todo indica que quien tiene la razón, por supuesto, es Pablo.
los hechos de alguna manera se basaron en tradiciones menos seguras. Adelante, Luis. Sí, profesor. Una pregunta porque a mí me queda esto. Lucas en su evangelio es el que más habla de no solamente el nacimiento de Jesús, sino toda esa parte previa que algunos dicen que él conversó mucho con la Virgen María y se informó de todo este periodo de la aparición del ángel, de la anunciación, etcétera, el viaje a casa de Isabel, etcétera. Entonces me queda un poquito o sea, me ha llamado siempre la atención porque es el único que toca, vamos a decir, toda esta parte con relativa detalle, ¿no? Ajá, ajá, eso es cierto lo que tú dices. El problema está con la fecha, ¿ok? Si nosotros decimos que Jesús muere aproximadamente en el año 30 de nuestra era, el Evangelio de Lucas y Hechos se escribe hacia el año 80-85. No habrá que pensar más bien que Lucas basó sus investigaciones no solamente en una rica tradición oral, sino en todas las fuentes escritas de las que él se sirvió, porque puede haber él conocido a María. Vamos a suponer que María parió jovencita, 15 años, como lo demuestran los apócrifos. A la muerte de Jesús puede haber tenido unos 45, 47 años. ¿Cuántos años más vivió María? Para tener ese contacto con Lucas que pudiera trasladarnos hacia el año 85 y darnos una visión personal que Lucas asuma que directamente escuchó eso de los labios de María. Yo me inclinaría a pensar más bien que esto fue fruto de sus investigaciones y de la rica tradición que de alguna manera sirvió de sustento a la tradición escrita que encontramos en el Nuevo Testamento. Porque las fechas no me cuadran. Chévere, de acuerdo, gracias. Entonces, otra cosa de la que afirma Pablo en su carta, el llamado segundo viaje, según Lucas, fue en tiempo del emperador Claudio. Claudio gobernó entre los años 44 y 48. Y Pablo habría venido a Jerusalén con la colecta de la comunidad de Antioquía. Pero Pablo niega ese viaje. Ciertos autores asumen que los dos viajes, de hecho, en realidad fueron uno solo, pero en la mente de Lucas fueron dos viajes separados. Entonces, hay discrepancias en cuanto a, digamos, a las versiones, ¿no? Además de esto, Lucas no menciona la gran colecta que tuvo tanta importancia en las cartas de Pablo y que Pablo llevó en su viaje a Jerusalén. Entonces, pareciera que Lucas asume otra colecta y entonces para la entrega hace ver que Pablo hace un segundo viaje a Jerusalén. Entonces, los autores hablan ahorita lo que se llama el principio de Knox. Eso es K-N-O-X, ¿ok? Entonces dicen, si nosotros tenemos dos versiones, la de Pablo y la de Lucas, ambas no se pueden citar. Hay que conservar siempre el hecho de que si Pablo afirma una cosa y Lucas afirma otra, hay que darle más peso a lo que dice Pablo. Porque Pablo en sus cartas escribe directamente, en tanto que Lucas lo hace en base a las investigaciones y todas las tradiciones que de alguna manera llegaron a sus manos. Y esto es porque existen divergencias, ¿no? En la Asamblea de Jerusalén, del capítulo 15, según los Hechos, Pedro defiende el ministerio de Pablo y de Bernabé, y al parecer Santiago estuvo de acuerdo. Sin embargo, la Asamblea de Jerusalén decidió imponer el llamado decreto apostólico que impone restricciones a la admisión de los gentiles. Pero Pablo en Gálatas dice que los notables de Jerusalén no impusieron nada en cuanto a circuncisión y no impusieron nada nuevo. Eso lo dice en Gálatas en capítulo 2. Entonces, además de esto, Gálatas insiste en la división del apostolado, que esto fue definido. Nosotros iríamos a los gentiles y ellos a los que están circuncidados, ¿verdad? Hechos no menciona nada acerca de esto. Entonces, tal silencio, ¿verdad?, se encuentra inexplicable si se trata de un discípulo de Pablo. Entonces, el hecho de que, o sea, a veces los hechos contradicen las cartas de Pablo.
Entonces, y la mayor parte de los autores hoy por hoy asumen que su redactor no conoció ni a Pablo ni a la carta a los Gálatas. ¿Por qué afirman esto? Por varias razones. En relación con la teología, esa sería la primera razón. Los hechos no dicen ninguna palabra de temas que para Pablo son fundamentales en su teología, ¿verdad? Por ejemplo, Pablo lucha toda su vida para ser reconocido como apóstol, pero ese título se lo niegan los hechos, se reserva ese título nada más que para los 12. Entonces, un compañero de Pablo no podría haber imaginado que Pablo haya pronunciado en Atenas el discurso que se le atribuye en los hechos. Este discurso manifiesta toda la teología de Lucas, no la teología paulina. Entonces, el autor no sabe lo que fue la teología de Pablo. Eso lo afirma un autor que es bastante conocido, Comblin, ¿verdad? Entonces, si esto es así, para Pablo, en su antropología, el hombre está hundido en el pecado y espera la justificación. Entonces, en los hechos no es así. Entonces, de alguna manera, cosas importantísimas para Pablo, como son la justificación por la fe, la libertad frente a la ley, la muerte sacrificial de Jesús en la cruz. Entonces, esas son cosas que de alguna manera o se omiten en los hechos o no se les da importancia. Y si además, vamos a reiterar las fechas, si Hechos se escribe de los años 80 en adelante, quizás hacia el final, y la muerte de Pablo es antes del año 70, entonces los problemas comunitarios son distintos en los años 80 que hacia los años 60 y 50. Entonces, en toda su obra, Lucas hace resaltar el vínculo de unidad entre Jesús y los suyos. Pablo también subió a Jerusalén. Y entonces hace el vínculo perfecto entre los dos apóstoles, Pedro y Pablo, ¿verdad? Entonces, todo acontece en una armonía perfecta, mientras que por las cartas de Pablo vemos que había dificultades y tensiones en las comunidades. Entonces, es como, ¿cómo lo diría? Para Lucas, por ahí a Italia también la acaba de sacar y no se ha podido volver a conectar, ¿vale? Qué broma. mire, Sí, también nos está comunicando por el grupo. había durado mucho. Ahí acaba de entrar. Había durado mucho la dicha en la casa del pobre. Ahí viene la profe otra vez. Sí. Bueno, entonces estábamos hablando del conflicto, pues, en reconocer o no a Lucas como autor, pues, de los hechos, ¿no? Y hasta qué punto podía haber una cercanía real con eso se está grabando, déjeme ver aquí. Sí, se está grabando. Sí, está grabando. Una cercanía real, física, entre Pablo y Lucas. Bueno, no pareciera ser así en vista a lo que consideran la mayoría de los estudiosos del tema. Entonces, ¿quién es el autor del Evangelio y de los Hechos? Probablemente un cristiano, con una buena formación griega, que conoce perfectamente los géneros literarios griegos, gran viajero, de esta corriente, porque se ve que la topografía del imperio y sus instituciones para él son muy conocidas. Es probable que hasta sea un antiguo prosélito, que no se sabe, quizás de la tercera generación. Y Pablo es su héroe. Entonces, por esa manera lo destaca de esa forma, ¿no? Entonces, varios autores lo sitúan en relación con Éfeso, y el conocimiento y la importancia que tiene de cómo se mueven los romanos, la oficialidad romana, también hace pensar que es posible que sea proveniente de una colonia romana, una guarnición militar como Filipos, ¿no? Es lo más que podemos decir. Y por supuesto, no está prohibido llamarlo Lucas. Así lo conocemos y así lo seguiremos mencionando de alguna forma. Entonces, eso en cuanto a la autoría, ¿no? Entonces, tendríamos que detenernos un poco también
en lo que es el contexto teológico, porque es ahí donde cada evangelista hace un camino particular y personal al proclamar el querigma, ¿no? Entonces, la doble obra de Lucas presenta una historia de salvación que está dividida como en varios periodos, ¿no? Primero como camino profético y salvador que está programado y dirigido por Dios mismo, ¿verdad? Quien ofrece la salvación por medio del Espíritu y de los profetas del Antiguo Testamento, y donde, ¿verdad? Jesús se encarna como profeta y la iglesia como pueblo de profetas. Entonces, ¿cómo es ese camino profético, por decirlo así? Es un camino englobante, es fundante en la hora lucana y de alguna manera tiene varios protagonistas. Primero, personajes que preceden a Jesús. El primero de ellos es Juan Bautista. Es anunciado por el ángel, es reconocido como el que viene a preparar el camino del Señor. Y por supuesto, María, nuestra madre, la mujer que se pone precisamente en camino. Jesús, el segundo personaje, cuyo caminar es el centro de la obra, porque a lo largo del Evangelio se va viendo cómo Jesús crea un camino para Dios. Lo vemos en el capítulo 20, vino a guiar nuestros pasos por el camino de la paz, abre el camino de Dios con su ministerio, camina hacia Jerusalén y se pone en camino continuamente. Entonces, dice a los discípulos que antes de hacerse cristianos, se les llamaba seguidores del camino. Saben que la primera vez que aparece la palabra cristiano es precisamente en los Hechos de los Apóstoles 11:26. Porque antes era, a los cristianos se les llamaba así, seguidores del camino, los que caminaban con Jesús. Y luego de la resurrección, el camino de Jesús precede al de sus discípulos. Y el tercer programa, adelante. Espectacular eso, porque además coincide perfecto con el concepto de sinodalidad, ¿no? El tema de caminar juntos. Sí, exactamente, coincide perfectamente. Y el tercer protagonista es la iglesia, es el camino que presenta Lucas en Hechos y es la razón de ser del Evangelio, porque es un camino de salvación, es un anuncio a todos los seres humanos, no a un solo pueblo, ¿verdad? Y es al final de ese camino, ¿qué es lo que viene? La parucía, el encuentro con el Señor resucitado al final de los tiempos. Así lo va presentando Lucas. Y lo va presentando a la vez como un camino que tiene primero una preparación. Y de ahí enfoca la relación con el Antiguo Testamento, ¿no? Porque afirma, eso lo dice en 16:16, que la ley y los profetas llegan hasta Juan. Y es cuando de Juan en adelante se cierra un antiguo camino y se abre otro, que es el camino de Jesús. Entonces, Lucas afirma que el camino de los profetas, de los sabios, de David, de cumplimiento, es un camino preestablecido por Dios, en el que juega un papel importante Juan el Bautista como el que abre ese camino veterotestamentario del cual Jesús es el protagonista principal. Entonces, esa preparación lleva a un cumplimiento que se da primero a través del ministerio de Jesús, que comienza en Galilea, donde es acompañado por un grupo de seguidores y que siguen el camino junto con él. Ese camino continúa hasta Jerusalén, termina con su muerte, pero el destino final es sentarse a la derecha del Padre. Y ese cumplimiento posteriormente se da en el tiempo de la iglesia, una iglesia que tiene que recorrer su propio camino como testimonio y proclamación de las obras y palabras de Jesús, en la proclamación de ese querigma, pero sobre todo sembrando reino, y eso de camino hacia la parucía, donde Jesús siempre va a prevalecer como Mesías y como Salvador. Ahora, ¿cuáles son las características de ese camino? En primer lugar, que es un camino animado por el Espíritu. ¿Por qué? El Espíritu es la promesa del Padre, ¿verdad? Y por tanto es un don prometido y es tarea doble, porque es promesa y es tarea a la vez. Como promesa, ¿por qué? Porque el Espíritu
unge a los profetas que han de recorrerlo convirtiéndose o convirtiendo el camino en una meta profética. Recibirán, me acuerdo de esa expresión, recibirán el espíritu que mi Padre les ha prometido. Entonces, para Lucas, ese camino lleva primero a salvar del mal. Es un camino que lleva a liberar de las tinieblas, a liberar del pecado, de Satanás, del dolor, de la enfermedad. Quien acude a Jesús es porque se encuentra a sí mismo y se ubica en situación de esperar salvación. Pero también esa persona también está en la obligación de ofrecer algo. El bien de la persona en la historia es Dios mismo, es la felicidad escatológica, es la incorporación a Jesús y a la comunidad, es un caminar del mismo modo que lo hicieron los discípulos con Jesús y estamos nosotros obligados a que ese camino también sea una realidad para nosotros en el hoy, en siglo XXI. Y un camino que de alguna manera implica salvación radical, porque no es salvar de cualquier forma, sino que es un proceso que atañe a cada uno de nosotros y en su momento a quienes estuvieron haciendo este camino original. Es reconocerse pecador, pero también tocar el corazón. Es un proceso salvador y liberador. Fíjense el evangelio de hoy que tiene que ver con Zaqueo. Zaqueo se pone en una matica porque él es chiquito para ver a Jesús y Jesús lo ve. A veces nosotros nos sentimos también como Zaqueo, como muy chiquitos, y buscamos la manera de ver a Dios, pero siempre va a ser Dios quien va a propiciar ese encuentro y nosotros lo que tenemos que hacer es aceptarlo, dejarnos tocar por Jesús. Va a implicar hacer el camino de Zaqueo. De chiquitos nos podemos convertir en grandotes. Es algo verdaderamente hermoso. Y tocar el corazón como proceso salvador y liberador es al mismo tiempo, tiene una dinámica, porque Jesús se acerca, acoge a la persona, le da la oportunidad de abolir en nosotros todo tipo de esclavitud, todo aquello que de alguna manera nos aleja de Dios. Entonces, y por eso Lucas une aspectos materiales y espirituales en la salvación. Salvar para Lucas implica tanto la curación de un tullido como la salvación escatológica. Y Jesús autentica su misión presentándose como iniciador del año de gracia de Yahvé, recordando a Isaías 61, eso es lo que hace en la sinagoga de Nazaret en el capítulo 4, hecho que vive en continuidad la comunidad cristiana. Por eso es que vamos a encontrar una serie de agentes de la salvación en el Evangelio de Lucas, donde evidentemente Dios, en primer lugar, protagonista de la salvación, que envía a su Hijo concebido virginalmente. Jesús, Salvador por antonomasia y profeta escatológico. Trae la salvación con palabras y con signos. El Espíritu, dador de la salvación, que fuerza a testigos y profetas a proclamar ese querigma porque no lo pueden dejar para sí mismos, algo que se les sale del corazón. Tienen que dar testimonio, bautizando, dando y recibiendo perdón. Y evidente la palabra, que es el centro de todo, la reveladora, que es encuentro y a la vez es gracia, poderosa y omnipotente cuando es acogida. Pero una de las condiciones para entrar a formar parte de la comunidad es el bautismo, un bautismo que implica una conversión previa. Por eso, en Lucas, los destinatarios son todos. Universalismo como salvación total y radical. Una salvación que comienza con la conversión y que no excluye a nadie. La inicia Jesús en su camino salvador. La obra de Juan Bautista como último profeta de la etapa preparatoria, pero que está dirigido al pueblo judío, pero que tiene como horizonte toda carne, como diría Lucas en 13. Entonces,
Jesús, de alguna manera, busca primero a los hijos de Abraham, hace el mismo camino de Pablo, pero no excluye a los samaritanos, tampoco excluye a nadie. Y así lo hace ver a lo largo de su camino, precisamente el evangelista Lucas. No, de Constantinopla no va, ¿verdad? Ya empezó. Aquí estoy nuevamente. Me tuve que conectar con otro pendrive de Movistar porque ya el internet se murió. Adelante, Janet, que tienes la mano levantada. Ay, profe, mire, rapidito, enlazando un poco con lo que usted acaba de decir, ¿no? Me llama la atención ahorita hablando de cómo nuestra vida y nuestro mundo es cíclico, ¿no? Y de cara al respeto que uno tiene que tener y como un buen cristiano y un buen ser humano, ¿no? O sea, fíjense lo que comentábamos hace unos minutos atrás, hablábamos de que la raza judía pues era elitesca, sectaria, exclusiva, ya se actuaban con, digamos, que ellos mismos tenían esclavos judíos, ¿no? Y eso me llama tanto la reflexión, porque cuando vemos el pasar, es que ahora en el siglo XX, en el siglo XXI, pues imagínense lo que esta raza, después de ser sectaria, exclusiva, elitesca, tuvo que pasar y cómo fue tildada injustamente y un atroz está con lo que pasó con este pueblo. Pero fíjense lo que pasa al cabo del tiempo. Ellos fueron tildados injustamente, terriblemente, por una persona, por un sociópata, pero fueron juzgados como una raza inferior, una raza imperfecta. ¿Okay? O sea, más o menos lo que a veces, como ellos trataban a algunas personas en aquellos tiempos, eran los enfermos aislados, las viudas, pobres. Entonces, un poquito porque de todo esto hay que sacar es una enseñanza, por lo menos lo que yo estoy haciendo, el ejercicio que yo estoy haciendo, una enseñanza de vida, ¿no? Y por otro lado, justamente eso dio pie a que el cristianismo, hablando en términos criollos, fue todo un hit, porque es que venía justamente a dar las palabras y a decir lo que todo el mundo estaba esperando oír. Ven, no importa tu condición, no importa quién eres, de dónde eres, qué raza eres, tú eres bien recibido. De personas que venían de un mundo totalmente contrario, pues bueno, eso fue un hit profundamente. Y también esta clase, este tema, profe, lo vimos muy bien en eclesiología. Entonces, yo pienso que tenemos que hacer ese ejercicio, no solamente quedarnos con el aprendizaje, que bueno, por supuesto tenemos que saber qué pasó en la historia, pero sino qué nos quiere decir esa data, esa información, para comportarnos en el día a día. Eso es lo que quería decir, profe, gracias. Sí, bueno, todo lo que uno lee viene a ser como una tarea, ¿no? Una tarea en el día a día para cada uno de nosotros. Pero no olvidemos que siempre que hay un grupo que trata de ser hegemónico y posicionarse de la verdad, siempre va a haber una disidencia que puede incluso llegar a la ruptura, porque fíjense que eso pasó con las iglesias protestantes. Sí. Llegó un momento en que la iglesia nuestra se posicionó de tal manera de su status quo que tenía la única verdad. Sí. Entonces, siempre en la historia van a ocurrir esas cosas, lamentablemente. Lo cierto es que el camino señalado por Lucas, tanto el camino de Jesús como el camino de los seguidores de Jesús en la iglesia naciente, es un camino apostólico y misionero, bajo la acción del Espíritu. Así. Para Lucas es muy importante resaltar eso del Espíritu como garantía de continuidad del camino de Jesús. Para Lucas esto es pasado, presente y número 1, o sea, es algo así que me hizo cambiar el sí, que ya viene la profe, ahí viene. Ajá, bueno, les decía, antes que se vuelva a cortar, que estamos hablando de un camino para Lucas que es apostólico y misionero, donde los seguidores de Jesús tienen que seguir el mismo camino de Jesús. Un camino que tiene que ser recto e imparable, que según los hechos comienza en Jerusalén, sigue Antioquía, pero va hasta Roma. De alguna manera es un camino también salvador, porque la salvación es uno de los temas más importantes de la teología lucana, con un vocabulario riquísimo, y es más, es el que más lo trata en el Nuevo Testamento, y lo resume como un proyecto que es de Jesús, pero que necesariamente tiene que prolongarse en la iglesia, ¿no? Entonces, esto es verdaderamente importante en este evangelista.
Y para él, fíjense que es el único evangelista que en la cruz, el ladrón que está a su lado duda. Y Jesús le ofrece el perdón y le asegura el paraíso. De alguna manera, él se autoinvita. El ejemplo de Zaqueo del Evangelio de hoy, come con los pecadores, les perdona. La razón del privilegio que Jesús otorga a todo el que está, digamos, en minusvalía, radica en su misericordia, en esa misericordia de Dios que en Jesús es tan evidente. Por eso, para Lucas, los pobres son los preferidos. Y ojo, no es porque sean buenos, ¿okay? Hay pobres que no son buenos, es porque son pobres. Por eso son los privilegiados, los preferidos dentro del Evangelio. Entonces, y de alguna manera, con eso está retomando una visión del Antiguo Testamento, donde los pobres, los anahuim, eran los que tenían todo tipo de carencias, ¿no? Y allí se ubican mendigos, humillados, hambrientos, lisiados, cojos, mancos, viudas, huérfanos, mujeres estériles, todos con un rostro pero muy definido, y a ellos se dirige Jesús. El cántico de María, el Magnífica, en cierto modo es un canto precisamente para la liberación de todo aquel que se siente esclavo, todo aquel que se siente menos, todo aquel que de alguna manera se siente humillado en la vida. En las bienaventuranzas lo expresa, cuando Jesús se compadece, cuando contrasta a ricos y pobres, como en el caso de Pulón y Lázaro. Hay una cosa bien interesante en Lucas. Lucas siempre confronta a dos personajes. Fíjense que desde el mismo momento de la encarnación pone como en paralelo la anunciación del nacimiento de Juan y la anunciación del nacimiento de Jesús. Si es que van al templo el fariseo y el publicano. Y siempre eso va a ser una constante a lo largo del Evangelio. Adelante, Dubén. Profe, gracias por la clase. Que estoy así como, nunca había escrito tanto como hoy. De verdad estuvo genial. Además me hiciste acordar que todo el estudio que tiene Ratzinger de las parábolas es tomada del Evangelio de Lucas. Es decir, es como Lucas es como el Evangelio que con más riquezas de las parábolas, y eso me pareció interesante. Lo otro era eso que nos hablabas de la coincidencia, de que de verdad Lucas no coincidió con Pablo por todas sus contradicciones, incluso tampoco con María. Creo que es Ratzinger que dice que María solo vivió 23 años después de la muerte de Jesús. Eso hace que fuese imposible que pudiese lograr coincidir con Lucas, pero a mí sí me parece que es como el evangelio más ordenado, digamos así, como históricamente mejor ordenado y largo, ¿no? Pero entonces, no, de verdad, gracias por la exposición, y bueno, nada, eso era lo que quería decir. Te parece el más ordenado porque es el que tiene mejor griego y escribe como historiador. Por eso es que es así. Mira, Juan Salvador quiere que le pasen los apuntes. Y adelante, Juan Salvador. Tienes la palabra. No se oye, no se oye. Es que tiene el micrófono apagado. Ahora sí. No. Salvador no se oye. Debería oírse porque ya apagó el... Tiene la mano levantada. Ahora. Ahora sí, ahora sí. Vamos. Muy cortado. No.
Profe, por cierto, en los Hechos de los Apóstoles, excepto creo que en el capítulo 1, es que hace mención de María, pero de verdad no habla más de María. No. Eso me sorprende, eso me sorprendió como no, o sea, nada más aparece que María estuvo tal y ya, pero no hace como especial énfasis en ella. Sí, O sea que bueno, no, era sí, es dificilísimo verdad, que es se verdad. piense que se haya encontrado con María Lupe. Claro, ahí lo que trata siempre y desde la versión de Juan en la cruz es de representar que así como María fue madre de Jesús, también es madre de la comunidad. Y esa es parte de la herencia que nos deja María como madre, ¿no? Juan Salvador está preguntando sobre el principio de Knox. Quien lo mencionó por vez primera fue Comblin, pero ya digamos es patrimonio de muchos autores que al hablar de la divergencia entre el contenido de los hechos y lo que expresa Pablo a través de su carta, lo mencionan con bastante frecuencia, haciendo peso a que ante la duda los hechos de los apóstoles pueden utilizarse para apoyar lo que dicen las cartas de Pablo, pero nunca para discrepar. Adelante, Egli. Bueno, yo la verdad estoy así como estando bastante fascinada. De hecho, lo comentaba con mi hermana Jocelyn, que bueno, Lucas siempre ha sido un evangelista que me ha tocado muchísimo. De hecho, cada vez que a uno le dicen que escoja un evangelista, creo que yo siempre me he ido netamente con Lucas, ¿no? Y la manera en cómo usted lo presenta, como que de una forma más histórica, inclusive obtuve muchos datos que obviamente no sabía o desconocía sobre Lucas, pero sí enfatizo eso de justamente lo que usted decía en cuanto a quien estaba dirigido o a las cosas en las que Lucas hace mucho énfasis, vale la redundancia, es que es esa inclusión donde todos forman parte, o sea, aunque Jesús es el centro, ¿no? Toma el tiempo de darle importancia a cada persona, ¿no? A que los pecadores podemos ser parte de la salvación, del reino de Dios. No es que somos indignos, sino es ese camino a la conversión y a la transformación y al encuentro. Esa importancia hacia los pobres, ¿no? Que también Jesús lo decía mucho, ¿no? De aquellos de los que no es, aquellos que no es aquellos los que están limpios y sanos los que necesitan estar cerca de Dios y ser curados, sino aquellos que están enfermos. Entonces, justamente, inclusive con lo que decía Duen, creo que lo que más me agrada de Lucas es su orden, ¿no? Es él como el evangelista que yo siento como que más ordenado, más sintético, y lo que me cautiva de él es su inclusión, que toma muy en cuenta figuras femeninas. Eso es lo que usted decía, o sea, el papel de la mujer. Ese es el punto que me falta hablar. Más me cautiva. Ese es el punto del que me falta hablar precisamente. De verdad me encanta. Terminar clase en diciembre. ¿Oyeron? Sí, ciertamente. Adelante, Juan José. Ahora sí. Gracias, profesora. Sí, observo que Lucas tuvo muy claro su objetivo. Definitivo que tuvo una ejemplar investigación y una escritura maravillosa, como dicen mis compañeros. No perdió nunca lo que deseaba presentarle a Teófilo y a todos los creyentes, todo lo que le enseñaron. Así que yo estoy de acuerdo con mis compañeros. Magnífico. Bueno, mira, me toca nada más culminar con la parte de las mujeres que tocó Eglis, precisamente ese punto, ¿no? No es que en los demás evangelios no haya mujeres, pero Lucas las presenta como en un lugar privilegiado de su evangelio, ¿no? Y de alguna manera, fíjense, cura varias. Eso lo vemos en el capítulo 13, por ejemplo, con el hijo de la viuda. Las defiende y las perdona. En el capítulo 7, 36 siguiente. Cuando resucita una muchacha, capítulo 8.
Cuando también en los Hechos, Pedro resucita a una muchacha Tabita en el capítulo 9, alaba la ofrenda de la viuda, que da lo único que tiene. Ningún rabino aceptaba mujeres entre sus alumnos, y en cambio Jesús se rodea de discípulas. Sí, leemos en el capítulo 10, cuando está presente con las hermanas de Lázaro, con Marta y María. Fíjense que una de ellas, al igual y en actitud discipular, se pone a los pies a los pies de Jesús, al igual que los otros discípulos varones, para escuchar su palabra. Son las primeras testigos de la resurrección. Hacen presencia en la comunidad y perseveran en la oración. Eso lo dice Hechos 1. Son las primeras convertidas en Filipo y Tesalónica. También se vuelven discípulas y anunciadoras. Y sobresale entre todas, por supuesto, María, modelo de discípula. Ahora, sí quisiera que tomáramos el Evangelio de Lucas y viéramos el capítulo 8, los versículos que van desde el 1 al 3, creo. Si coordinan la salida, cuenten conmigo. Ya está Laura diciendo que por favor antes del 8. Lucas 8. Del 1 al 3. Jesús iba recorriendo ciudades, aldeas, predicando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres a las que había curado de espíritus malos o de enfermedades. María, por sobrenombre Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, la mujer de un administrador de Herodes, llamado Cusa. Susana y varias otras que lo atendían con sus propios recursos. Bueno, fíjense que este texto no es muy resaltado, y fíjense que evoca una situación que para muchos no desconocen, por decirlo así. Si estas mujeres siguieron a Jesús desde Jerusalén, ¿verdad? Eso quiere decir que ellas también dejaron casa, dejaron hijos, dejaron marido, dejaron todo por seguir a Jesús. Esto es un detalle bien importante que Lucas destaca, ¿no? Por encima de todo. ¿Ustedes creen que la que era mujer del administrador de Herodes le puede haber sabido bien a ese señor de que la mujer andaba para arriba y abajo con Jesús? Bien, aquí estamos nuevamente. Pati tiene la palabra, ¿verdad? Adelante, Pati. Yo, pero si hubiera levantado la mano. Pero... No, bueno, que me pareció. No, entonces, ya terminando, sobre Lucas, le redondeaba acerca de la presencia de las mujeres y que siempre se les ha destacado como testigos de la resurrección, pero nunca se les ha dado el peso que desde el comienzo tuvieron en el seguimiento de Jesús. Y tanto es así que, fíjese que Dubén llamaba la atención de que la presencia de María no pasa del capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, pero tampoco pasa de allí la presencia de María Magdalena. Habiendo tenido un papel protagónico tan destacado a lo largo de los evangelios, cuesta creer que parece que se desapareció de la historia. Cuando uno lee cuando en los Hechos de los Apóstoles deciden quién va a ser la persona que va a suplantar a Judas, quizás la persona más indicada para haber ocupado ese lugar hubiera sido precisamente María Magdalena, que estuvo al lado de todos ellos, ¿no? A lo largo de la vida pública de Jesús. Y sin embargo, ¿verdad? Vemos como al momento de la elección se dan como 3 condiciones, ¿no? Pedro toma la palabra y dice: tiene que haber sido una persona que acompañara a Jesús desde Galilea. Las mujeres reunían esa condición. En segundo término, tienen que haber sido testigos de la resurrección. Y hasta donde yo sé, las únicas testigos de la resurrección fueron las mujeres, porque los discípulos varones huyeron y no estuvieron presentes en ese acontecimiento.
Y en tercer lugar, la tercera condición que Pedro asume es que sea aner. Aner en griego es varón. Si hubiera dicho antropo, ahí quizás hubiera tenido cabida, ¿no? De alguna manera, cualquier otro personaje. Pero escogieron finalmente a Matías por ser aner. Entonces, parece que a María Magdalena se la tragó la historia. Cuando uno tiene la oportunidad de leer el Evangelio apócrifo de María Magdalena, descubre luchas de liderazgo y enfrentamientos entre ella y Pedro al comienzo de las comunidades, lo cual podría tener, digamos, vetas históricas realmente, porque, como les digo, María Magdalena desaparece completamente. Con eso, bueno, como siempre, les cedo la palabra. Ya son las 5:50, pero el que quiera hacer un comentario o preguntar algo tiene la palestra a su disposición. Bueno, profe, yo creo que se cerró con broche de oro cuando usted nos dice que María Magdalena pudo haber sustituido a Judas. Wow. Me sorprendió mucho porque nunca me había pasado por la cabeza esa reflexión, y verlo así, pues realmente ella lo haya resucitado. Entonces, bueno, tiene realmente que mucha coherencia para mí, y claro, siento que también tiene mucho que ver la visión que tenían aún los apóstoles, ¿no? Era una visión en la que el hombre realmente llevaba el liderazgo en la sociedad, y siento que esto fue lo que influyó. Pero el papel de la mujer ha sido protagónico no solo desde los inicios de la iglesia, sino en toda la historia. Yo creo que en la medida que vamos avanzando en las diferentes materias lo podemos ver, y cómo pues Dios, así como nos dio esa dignidad a todos nos ha llamado, así como son tantos los hombres que han aportado tanto al reino, así también las mujeres. Entonces, claro. Bueno, es fascinante. Tal cual, ¿no? Incluso así lo reconoce el Papa Santo Juan Pablo II en Mulieris Divinati, cuando dice que María Magdalena era el apóstol de los apóstoles. Adelante, Luis. Sí, me parece bastante interesante todo esto y me ha hecho repensar que posiblemente muchas de las tradiciones orales en las que se basó Lucas, que era, como digo, bastante investigador, fueron tradiciones narradas por las mujeres, que posiblemente quizás los autores judíos no tenían porque no se apoyaban en las mujeres, pero posiblemente Lucas, como se apoyó, posiblemente tenía esos elementos adicionales o ese detallito extra que es lógico que generalmente lo plantean más las mujeres que los mismos hombres, y a lo mejor Lucas hizo ese énfasis, por eso tiene mucho detalle, ¿no? Es una cosa que me llama la atención, estoy repensándolo. Creo que es bien importante que uno mismo hasta se replantee muchas de las cosas, ¿no? Se cuestiona y es bonito ciertamente también ver esa variedad y esa riqueza de la consulta de Lucas, pues. Cierto, tienes toda la razón, y compartimos, creo que 100% tu postura. ¿Alguien más tiene algo que aportar, algo que sumar? O si lo consideran pertinente, lo dejamos hasta aquí, hasta la semana próxima, donde vamos a ver otro tipo de teología, y es la teología joánica. Vamos a trabajar. Antes de cerrar, me avisan cuándo cerramos clase, profe. Ajá. Bueno, mira, yo diría que sí, para darles chance también a los que tienen que tener clase ahora más tarde, para que no tengan unos minutos para descansar. Tomar agua. Mire, hermanos, también está... Ajá. ¿Qué fecha terminamos clase, profe? Mira, yo creo que el último martes, creo, si no me equivoco, es el 13, creo que el 13 de diciembre. De diciembre, sí.
Ok, entonces, después del 13 de diciembre, vamos a, eso me parece excelente idea. María Angeli, es algo diferente. Chévere. Y bueno, llevamos cositas, cada uno nos organizamos y llevamos cosas para encontrarnos allá y compartir allá y así te visitamos y vemos esta maravilla que tienes allá, la reliquia y todo eso. Ya para el 13 ya he hecho hallacas. Las hallacas las va a llevar Dubén. Las hallacas las lleva Dubén. Pero yo estoy entendiendo a la hermana María Angeli que ella se encargaría de hacer las hallacas con ustedes, o no es así. Y todos colaboramos haciendo una vaca, o sea. Como quiera, mejor así, mejor todavía. Bueno, ¿Dónde vive la hermana María Angeli? ¿Dónde vive la hermana María Angeli? Hallacas tendría que organizarme más, pero ok. Las hallacas, yo puedo preparar un postre. Claro. Bueno, yo creo que cada quien vaya pensando qué puede llevar y para no coincidir. Miren la campiña, donde la iglesia de la Chiquinquirá. Ok, miren. Recuerden que... Bueno, ahí organizamos, si no hacemos una lista por el WhatsApp y cada uno se compromete con algo, pan de jamón, yo llevo el jugo, el otro lleva un pollito. Recuerden que el pan de milagro siempre. Y entonces de repente ya la hermana María Ángel lo que hacemos es calentar esas cositas, que si las hallacas, esas, lo calentamos nada más. Exacto. Perfecto. Bueno, entonces, que así sea. Amén. Dios me los bendiga a todos. Bueno, amén, Jesús, quedamos así. Sí, que tengan una buena semana y nos vemos la próxima con Juan. Amén, Jesús, profe. Amén, igualmente para usted, profe. Y para todos. Bueno, que la pasen bien, que saquen 20. Dios mío, que el Espíritu nos ilumine el jueves.